Bueno, uniones químicas. ¿Qué es lo que podemos decir de uniones químicas? Entonces, nosotros vamos a decir lo siguiente. Opciones de puntero, pluma. ¿Por qué se realizan las uniones químicas? Y bueno, los distintos átomos de la tabla periódica van a buscar parecerse químicamente estables a un gas noble. Se van a buscar la regla del dueto y la regla del octeto. Y esto va a provocar que realicen las uniones químicas correspondientes, ¿sí? Es simplemente eso. Entonces, para poder describir esto de las uniones químicas, tenemos esto de la estructura de Lewis, ¿sí? Lewis básicamente para representar al átomo realizando la unión química, lo que hizo fue colocar el símbolo químico y un punto y una cruz diferenciando los electrones de dos átomos, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero colocar acá un hidrógeno que tiene un solo electrón y luego coloco acá este oxígeno que tiene múltiples electrones, ¿sí? Entonces cada electrón lo voy a representar con una cruz, ¿sí? Y luego se hace un circulito entre el electrón del hidrógeno con el oxígeno. Esto significaría que el oxígeno acá le comparte este electrón y el hidrógeno le comparte este otro electrón, ¿sí? Y acá tenemos otro hidrógeno que hace lo mismo con este oxígeno. De esta manera, el oxígeno que tenía un total de 2, 4, 6 electrones, comparte uno con el hidrógeno, con eso obtiene 7 electrones y lo comparte con otro hidrógeno y tiene 8 electrones, cumple la regla del octeto. En cambio, el hidrógeno va a compartir un hidrógeno con el oxígeno, entonces el oxígeno le comparte un electrón y con eso llega a 2 electrones, cumple la regla del dueto, ¿se entiende? Entonces nada, la estructura de Lewis es eso, ¿sí? El átomo es representado por un símbolo químico y los electrones son representados por puntos o cruces, ¿sí? Y recuerden que eso sería la estructura de Lewis, donde en Lewis podemos describir el enlace covalente de la manera que describimos acá arriba, que acá lo tiene un poco más ordenado, y luego también se puede describir lo que es el enlace iónico, ¿sí? Con la estructura de Lewis, ¿sí? Entonces los distintos átomos tienen una característica que se llama electronegatividad, que la electronegatividad es la tendencia con la cual atraen electrones de otro átomo, ¿sí? Entonces, los distintos átomos van a tener una electronegatividad diferente que van a apuntar del 0,7 hasta el 4, ¿sí? Entonces, si la diferencia es de 1,7 o más, genera un enlace iónico entre electronegatividades. Y si la diferencia es de menor a 1,7, genera un enlace covalente, ¿sí? Y los metales suelen poseer una electronegatividad muy baja, ¿sí? Por lo tanto tienden a ceder electrones y los no metales poseen valores elevados de electronegatividad, por lo tanto ganan electrones. ¿Qué significa esto? Que si yo interacciono un metal y un no metal, el metal le va a ceder los electrones al no metal. Ahora, si yo interacciono un metal y un metal, van a ser enlace covalente o directamente enlace unión metálica. Y si yo interacciono un no metal con un no metal, van a ser enlace covalente, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente la regla de Lewis, que lo desarrolló en 1916 para describir las uniones de compuestos no iónicos, ¿sí? Y esto lo hizo para eh, esquematizar la regla del dueto y el octeto, ¿sí? Que era lo que realizamos recién, ¿sí? Tenemos esta fórmula que es la normal y luego tenemos acá la desarrollada que simplemente se traza una línea y esta línea significa que el hidrógeno lo comparte un electrón y el oxígeno le comparte un electrón, ¿sí? Y se traza solamente una línea, que esa sería la fórmula desarrollada, ¿sí? De Lewis, ¿sí? Bueno, entonces lo que nosotros dijimos que los distintos
elementos de la tabla periódica van a atraer electrones de otro átomo. Esta propiedad se llama electronegatividad. Entonces, a medida que nos alejamos de este punto hacia arriba, la electronegatividad aumenta, y este punto hacia la derecha, la electronegatividad aumenta, ¿sí? Y nada, básicamente sería eso, ¿sí? Entonces, en los periodos, si nosotros lo vemos con respecto a los periodos y con respecto a los grupos, lo que nosotros en los periodos podemos decir que los periodos va a aumentar el puntaje Z. Es decir, mientras nos vamos de izquierda a derecha, el puntaje Z aumenta. En cambio, en los grupos es al revés. Si vos en los grupos vas para abajo, la electronegatividad disminuye, ¿sí? Entonces, en los periodos, si vas de izquierda a derecha, la electronegatividad aumenta. En cambio, en los grupos, si vas de abajo hacia arriba, la electronegatividad disminuye, ¿sí? Eso es lo que dice. Entonces van a ser enlace iónico, unión metálica y enlace covalente, ¿sí? Entonces el enlace iónico es cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos es igual a o mayor a 1,7, ¿sí? Y esto va a provocar una transferencia completa del electrón de un átomo a otro. El que pierde el electrón va a tener más protones que electrones, entonces va a tener una carga globalmente positiva y se vuelve un catión. Y el que obtiene el electrón, lo que va a pasar es que va a tener más electrones que protones y va a tener una carga globalmente negativa, ¿sí? Y se va a volver lo que es un anión, ¿sí? Entonces, estos enlaces iónicos, esta diferencia de electronegatividad se tiene que dar entre un no metal y un no metal. Entre un metal y un no metal, ¿sí? Porque son los únicos que pueden llegar a generar una diferencia de 1,7 o más de electronegatividad entre estos dos elementos químicos, ¿sí? Ahora, una vez que yo forme lo que es el anión, que tiene un electrón de más, y una vez que yo forme el catión con un, el- con un protón de más, porque le sacamos un electrón, estos mismos aniones se van a sentir atraídos, ¿sí? Porque uno está cargado positivamente y el otro está cargado negativamente. Y recuerden que los opuestos se atraen. Si yo tengo acá una carga negativa y yo tengo acá otra carga negativa, cargas iguales se repelen, entonces esto se separa. En cambio, si yo tengo acá una carga positiva y una carga negativa, estos se van a atraer y se van a acercar y se van a unir, ¿sí? Entonces, básicamente, los distintos aniones y cationes se van a unir entre ellos una vez que se generan, ¿sí? Y van a estar unidos, porque hay una atracción electrostática, ¿sí? Y la atracción es porque tienen cargas opuestas. Se van a formar una red tridimensional, el cual le suele dar estructura cristalina. El ejemplo que te da en el libro es el cloruro de sodio o la sal de mesa. Es decir, el sodio realizó un enlace iónico donde perdió un electrón. En cambio, el cloro realizó un enlace iónico donde ganó un electrón, ¿sí? Ahora el cloro, como tiene carga negativa, y el sodio, como tiene carga positiva, se van a acercar y se van a unir, ¿sí? Porque hay una atracción electrostática, ¿sí? Esto va a atraerlos y van a provocar que esté uno cercano del otro. Y esto va a dar origen a una estructura cristalina que lo podemos ver en la sal de mesa. Si ustedes agarran la sal de mesa, van a ver que hay como un granito cristalino de sal. Entonces, ese granito cristalino de sal es el sodio, que tiene carga positiva, que hubo una atracción electrostática por el cloro y se acercó y formó esta red tridimensional, ¿sí? Y básicamente es eso, ¿sí? Entonces, con eso ya podemos describir de manera completa el enlace iónico. Y luego tenemos la unión metálica. La unión metálica va a suceder obviamente entre metales, ¿sí? Pero estos se van a caracterizar porque la electronegatividad es muy baja o la electronegatividad es igual. Y esto lo que va a suceder
lo que va a provocar, ¿sí? Es que el electrón no se sienta atraído por ningún átomo. Entonces se va a quedar, el electrón se va a dirigir, se va a mover en un espacio bastante amplio, porque todos los espacios lo van a atraer con la misma magnitud. Esto va a provocar que los electrones no sean de ningún átomo, sino que giren alrededor de los átomos, ¿sí? Esto va a generar el modelo del mar de electrones para los metales, ¿sí? Estos electrones no le pertenecen a ningún átomo en particular, sino al cristal como un todo, ¿sí? Y esto se denomina como unión metálica, ¿sí? Esto va a provocar que sean buenos conductores de la corriente eléctrica, ¿sí? Y nada, básicamente es eso, ¿sí? Entonces los electrones externos se van a hallar en un estado relativamente libre, porque no van a estar sujetos a ningún átomo, y se va a formar una red cristalina de cationes, ¿sí? Que se va a estabilizar por los electrones que lo rodean, ¿sí? Es simplemente eso, la unión metálica. Igual sepan que la unión metálica no es tan importante para lo que es el examen en un momento. Pero bueno, igual figura como concepto. Y acá uno de lo más importante es que tenemos el enlace covalente. Ahí hemos visto que el enlace covalente se va a dar cuando la electronegatividad es por debajo de 1,7. Cuando la diferencia de electronegatividad es por debajo de 1,7, ustedes realizan el enlace covalente. El enlace covalente puede ser común o dativo coordinado, ¿sí? El enlace covalente común es que ambos comparten un electrón y con eso llegan a la regla del dueto o del octeto. Eso sería el enlace covalente común, donde el enlace covalente puede ser simple si se comparte solamente un electrón, doble si comparten dos o triple si comparten tres, ¿sí? Y el enlace covalente dativo o coordinado es cuando un átomo ya cumplió la regla del dueto o del octeto, pero aún así comparte el electrón que no utiliza con otro para que llegue a la regla del dueto o del octeto. Y ese es el famoso enlace covalente dativo o coordinado, donde uno ya cumplió la regla, pero lo comparte de igual manera, ¿sí? Y el que hace mucho esto es el átomo del nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno es el que más va a realizar esto de enlace dativo o coordinado, ¿sí? Es el que más lo va a realizar, ¿sí? Ahora, esto de aceptar el protón por más que cumpla la regla del octeto o el dueto, también, aparte del nitrógeno, lo va a realizar los amortiguadores o buffers, ¿sí? Como esto de el hidronio. ¿Qué es el hidronio? El hidronio es algo muy importante que ustedes lo van a ver en la unidad 3, que tenemos acá un hidrógeno, un y otro hidrógeno, y este se une a un hidrógeno. Este le comparte un electrón y este le comparte otro electrón. Este llega a dos electrones, cumplió la regla del dueto. Este le comparte un electrón, este le comparte otro electrón. Este llegó a la regla del dueto, este tenía un total de 6 electrones, y como consiguió uno de acá, tiene 7, y como consiguió otro de acá, tiene 8. Cumplió la regla del octeto. Ahora tenemos acá un oxígeno unido a otro hidrógeno, unido a otro hidrógeno, y por algún motivo hay un hidrógeno suelto y se le va a unir. A pesar que ya cumplió la regla del octeto, a pesar que ya cumplió la regla del dueto, se le va a unir este hidrógeno al oxígeno. De esa manera pasamos de H2O a H3O. Entonces los buffers, ¿sí? Son sustancias que amortiguan la liberación de hidrógenos libres en el medio, permitiendo que se les unan. Entonces, las reacciones ácido-bases son enlaces covalentes dativos o coordinados. Importante que se lleven ese concepto. Y el H2O, cuando agarra el hidrógeno, ¿sí? Pasa a lo que es el ion del hidronio. Se llama hidronio. Hidronio. ¿Sí? Sería el catión del hidronio. ¿Sí? En cambio, este es la molécula de agua, H2O.
Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los enlaces covalentes, la molécula se puede ser molécula polar o no polar. Eso depende de la diferencia de electronegatividad, ¿sí? Entonces, este enlace covalente donde compartían el electrón lo pueden compartir de manera igual o de manera desigual, ¿sí? Entonces, eso va a ser por diferencias de la electronegatividad. Si la diferencia de la electronegatividad es menor a 0.4, es un enlace covalente no polar. Ahora, si la diferencia de electronegatividad es mayor a 0,4, pero menor a 1,7, como para no generar una unión iónica, va a ser un enlace covalente polar, ¿sí? Esto va a provocar, ¿sí?, que, por ejemplo, acá tenemos este H3C y este hidroxilo que están haciendo un enlace covalente, pero lo están compartiendo de manera desigual. Como el hidroxilo tiene una mayor electronegatividad que este otro elemento, va a atraer con mayor fuerza los electrones y esto va a provocar que el electrón se encuentre más cerca de lo que es el oxígeno de lo que es el carbono, ¿sí? Y esto termina provocando, ¿sí?, eh, que acá se encuentre una zona parcialmente negativa, a diferencia de acá que tenemos una zona parcialmente positiva, ¿sí? Eso es una molécula polar. Vamos a hacer un dibujito. Yo tengo acá un átomo y yo tengo acá otro átomo. Estos comparten dos electrones, uno entre el otro. Este tiene una electronegatividad de 1.2 y este tiene una electronegatividad de 1.8. Entonces, como la electronegatividad es mayor a 0.4, pero menor a 1.7, como para no generar un enlace iónico, lo que nosotros vamos a decir que se genera un enlace covalente polar. Entonces, este se va a encontrar, lo van a compartir, pero se va a encontrar más cercano de este que tiene más electronegatividad. Esto le va a generar que esto le va a generar que acá tenga una zona parcialmente negativa, porque los electrones se quedan más tiempo acá, parcialmente negativa, y en este segmento va a tener una zona parcialmente positiva, ¿sí? Y eso va a generar una molécula polar, una zona acá que es parcialmente positiva y una zona acá que es parcialmente negativa. Es simplemente eso, ¿sí? Eso sería lo que es el enlace covalente. Y estas zonas parcialmente positivas y negativas está representado por el número griego del delta. Entonces zona parcialmente positiva por delta positivo y delta negativo, ¿sí? Entonces es esto de delta menos y delta positivo, ¿sí? Ahora, nosotros habíamos visto que dos, hay básicamente dos condiciones para generar una molécula polar. La primera condición la vimos recién. La primera condición es que tengan una electronegatividad mayor a 0,4 pero menor a 1.7. Entonces, por diferencia de electronegatividad se forman moléculas polares. Y la segunda condición para que se formen moléculas polares es la geometría molecular, ¿sí? Por ejemplo, en esta molécula de agua, acá tenemos un oxígeno, acá tenemos un hidrógeno y un hidrógeno, no debería generarse una molécula polar, pero se genera una molécula polar, ¿sí? A ver, acá tenemos otro ejemplo, ¿sí? Eh, este carbono, cuando se une a otros dos átomos, por ejemplo, el carbono, cuando se une a un oxígeno y a otro oxígeno, por diferencias de electronegatividad, debería generarse una molécula polar. Pero como adopta una geometría ventricular lineal, no se genera una molécula polar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, lo que va a pasar
tenemos esto de el concepto de electrones no enlazantes. Son los electrones que no participan en ninguna unión química. Los electrones no enlazantes van a ocupar un determinado espacio. Y cuando los electrones no enlazantes se encuentren con que alguien está compartiendo más de un electrón, van a empezar a desplazar los electrones en una zona reducida. Y esto va a provocar que se adopten distintas geometrías ventriculares. Los electrones no apareados, ¿sí?, van a distribuir a los electrones apareados en una zona determinada, ¿sí? Y esto a veces puede forzar lo que es una molécula polar, ¿sí? Y a veces, a pesar que tiene que ser una molécula polar, evita que se genere una molécula polar. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que vamos a decir, ¿sí?, es que en esta molécula de agua se genera una molécula polar porque los electrones no enlazantes van a colocar los electrones enlazantes en este segmento. Entonces, al adoptar una geometría molecular angular de 104,5 grados, van a provocar que acá tenga una zona parcialmente negativa porque se acumulan todos los electrones, y acá, como hay una zona con menos electrones, va a ser mi zona parcialmente positiva, ¿sí? Y a pesar que yo no tengo esta diferencia de 0,4 o a 1,7, yo genero, ¿sí?, yo genero esto de yo voy a generar esto de la molécula polar, ¿sí? Entonces, el que me va a determinar la geometría ventricular son los electrones no enlazantes, ¿sí? Entonces yo puedo adoptar distintas geometrías tridimensionales como geometría lineal, geometría plana triangular o geometría tetramétrica, ¿sí? Sepan que uno de los ejemplos más importantes es el del agua, que adopta geometría angular. Y luego tenemos estos ejemplos con respecto a lo que es el carbono. Si el carbono se une a dos elementos diferentes, va a adoptar una geometría lineal a 180 grados. Esto va a evitar que se forme la molécula polar, ¿sí? Luego tenemos la geometría plana triangular, que es un carbono que se une a tres átomos diferentes, o sea, adopta una geometría de 120 grados. Y luego, cuando el carbono se une a cuatro átomos diferentes, va a formar una geometría tetraédrica de 109 grados, ¿sí? Y es simplemente eso, ¿sí? Esto es el concepto de geometría molecular, y lo más destacable es eso del carbono, que cuando se une eh, a dos oxígenos debería formar una molécula polar, pero no lo genera. Y el agua, que no debería ser una molécula polar, por la geometría molecular, se vuelve una geometría molecular. Entonces, esto de la molécula polar y no polar depende de la geometría ventricular, de la geometría molecular, y depende de las diferencias de electronegatividad, ¿sí? Entonces, las distintas moléculas se van a interaccionar entre ellas, y esto se va a llamar entonces las distintas moléculas se van a unir entre ellas, y esto se va a llamar como las fuerzas intra o intermoleculares, o también llamado las fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Entonces, esto ya lo habían visto en biociencia, pero bueno, en el EduMed vuelve a aparecer. Entonces, estas fuerzas de Van der Waals eh, van a ser uniones más débiles que las covalentes, y su intensidad varía de acuerdo a la temperatura. Entonces, hay tres uniones intra o intermoleculares que van a ser las fuerzas generadas por dipolos transitorios o fuerzas de London, fuerzas por dipolos permanentes o fuerzas dipolo-dipolo, y la fuerza dipolo permanente a dipolo inducido, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto básicamente? Bueno, nosotros tenemos esto primero de las fuerzas de London. Entonces, en las fuerzas de London, lo que nosotros vamos a decir en las fuerzas de London, que también son conocidos como dipolos transitorios. Entonces, nosotros lo que tenemos acá es una molécula, y lo que tenemos acá es otra molécula,
¿sí? Entonces, por el movimiento de los electrones de esta molécula, ¿sí? Lo que termina provocando es lo siguiente, ¿sí? Lo que termina provocando es que se acumulen todos los electrones en un momento determinado en una zona determinada. Entonces, en este segmento, en algún momento se acumulan muchos electrones en este segmento. Esto va a provocar que acá se transforme en una zona parcialmente negativa y acá se transforme en una zona parcialmente positiva. Y con esta zona, que es parcialmente positiva, en una molécula no polar que está normal, se va a sentir atraída por esta zona parcialmente positiva, porque acá en esta zona va a tener menos electrones, y acá va a realizar un enlace dipolo transitorio o las fuerzas de London, ¿sí? Recuerden que es la zona parcialmente positiva de una molécula generada por el movimiento de electrones de manera aleatoria que se genera de manera transitoria, que esto termina provocando, esto termina induciendo eh, un dipolo transitorio en otra molécula que es una molécula no polar, ¿sí? Esta zona parcialmente positiva se termina uniendo con esta molécula que tiene la misma cantidad, que comparte de manera igual los electrones, ¿sí? Entonces se forma un dipolo espontáneo y esto termina generando, induce un dipolo en la otra molécula. Y esto termina generando una unión y esto se llama dipolo inducido, dipolo transitorio o fuerzas de London, ¿sí? Esto lo vamos a encontrar muy bien en las bicapas lipídicas y en el corazón hidrofóbico de las proteínas globulares, ¿sí? Luego las fuerzas dipolo-dipolo ustedes tienen básicamente lo que es, ustedes tienen acá un oxígeno unido a otro hidrógeno y a otro hidrógeno. Esto es una molécula de agua. Y acá ya colocamos esto. Entonces, esta es mi zona parcialmente positiva, porque esto es una molécula polar, y mi zona parcialmente negativa. Entonces, la zona parcialmente positiva se va a sentir atraído por otra molécula que tiene un dipolo, tiene una zona parcialmente negativa, y se va a sentir atraída por la zona parcialmente positiva. Y esto se va a realizar una unión, y esta unión se llama unión dipolo o dipolo permanente, ¿sí? En cambio, por otro lado, esta zona que es parcialmente negativa se va a sentir atraído por otra zona que es parcialmente negativa, por otra molécula que tiene una zona parcialmente negativa, parcialmente positiva, y acá van a hacer otra unión, y esto es dipolo, enlace dipolo-dipolo o dipolo permanente, ¿sí? Entonces, eso es básicamente las fuerzas dipolo-dipolo y el enlace dipolo-dipolo más importante que ustedes tienen que saber para el examen es esto del enlace puente hidrógeno. El hidrógeno es el que más abusa de estos enlaces dipolo-dipolo, ¿sí? El hidrógeno, como es una zona parcialmente positiva, ¿sí? Se va a unir a elementos con carga negativa, ¿sí? Entonces, ¿a quién se va a unir? Acá lo dice, al flúor, al oxígeno, al nitrógeno y a veces al cloro. De esa manera el hidrógeno va a realizar estos enlaces dipolo-dipolos o enlaces dipolo permanentes, ¿sí? Ok, entonces con eso ya describimos las fuerzas de London y las fuerzas dipolo-dipolo. Ahora, por último que nos queda es el enlace dipolo permanente o dipolo inducido, ¿sí? Entonces, en el enlace dipolo permanente o dipolo inducido es la atracción que se produce cuando el dipolo de una molécula polar induce un dipolo en una molécula no polar, ¿sí? Por ejemplo, la molécula de agua es un dipolo permanente y produce una pequeña polarización en una molécula no polar de oxígeno, ¿sí? De manera que se transforma en un dipolo inducido, ¿sí? Y básicamente es eso, ¿sí? Estas fuerzas dipolo permanente y dipolo inducido es, vos tenés una molécula que todo el tiempo es un dipolo, ¿sí? Es una molécula polar, y esta molécula polar
induce a una molécula que es no polar que se transforme a molécula polar. Entonces es un dipolo inducido, ¿sí? Es las fuerzas de dipolos permanentes que realizan uniones con dipolos inducidos. Esto se diferencia de las fuerzas de London, porque en las fuerzas de London teníamos una molécula que era no polar, pero se transforma, básicamente, se genera lo que es un dipolo de manera transitoria, ¿sí? Por el movimiento de los electrones. Entonces, en este segmento se acumulan muchos electrones y en este segmento se acumulan pocos electrones. Esta zona va a tener una zona parcialmente positiva y esto termina generando una unión. Esto termina generando una unión con otra molécula que es una molécula normal. Esta molécula no formó un dipolo, no tiene una zona parcialmente positiva, no tiene una zona parcialmente negativa, pero se va a sentir atraída por esta zona parcialmente positiva y ahí realiza la unión, ¿sí? Esto lo que nosotros describimos recién es el famoso fuerzas de London y esto que describimos recién son las fuerzas dipolo permanentes o dipolo inducidos, ¿sí? Lo que está acá arriba, ¿sí? Lo que está acá arriba. Por último, lo que nosotros tenemos para describir de las uniones químicas es que disminuye a medida de la secuencia, es decir, el enlace covalente triple que comparten tres electrones va a tener una unión química demasiada fuerte. Entonces va a ser muy elevada la fuerza de la unión. Va a ser más elevada que el enlace covalente doble, que del simple y del enlace iónico, ¿sí? Y para determinar la fuerza de la unión química, nosotros tenemos la ley de Coulomb, ¿sí? La ley de Coulomb es muy sencilla, ¿sí? Entonces, la fuerza de la unión química es igual a K, que es la constante de Coulomb, ¿sí? Y va a ser proporcional a Q1 a Q2 que se encuentran multiplicando, ¿sí? Y va a ser inversamente proporcional al radio elevado a la 2, ¿sí? El radio elevado al cubo, ¿sí? Entonces la ley de Coulomb nos va a decir lo siguiente, ¿sí? Entonces, yo tengo acá una carga positiva, acá tengo una carga negativa. Estos se van a atraer uno al otro. Acá tengo una carga positiva, acá tengo otra carga positiva. Como son cargas iguales, se repelen. Acá tengo una carga negativa, otra carga negativa, son cargas iguales, se repelen, ¿sí? Esta atracción electrostática se va a generar por cargas opuestas, ¿sí? Entonces, dependiendo de qué tan elevada sean estas cargas opuestas, se van a atraer más, ¿sí? Entonces, la fuerza de la unión, ¿sí? Es proporcional al producto de sus cargas. Entonces yo multiplicando la carga 1, multiplicando por la carga 2, ¿sí? Voy a poder obtener la fuerza de la unión. Y a su vez, esto es inversamente proporcional al radio. Mientras más alejados estén estos dos átomos, la fuerza de la atracción es menor. ¿Cómo decirlo? Yo tengo acá este átomo acá y tengo acá este otro átomo acá. Acá tiene un electrón y acá tiene otro electrón y lo comparten, ¿sí? Esto va a tener una fuerza X determinada. Ahora, si yo acerco esto y por ende acerco también lo que es el electrón, lo voy acercando, la fuerza va aumentando, porque la distancia entre los dos átomos disminuye, ¿sí? Es por eso que es inversamente proporcional. Mientras más cercano esté un átomo del otro del átomo que hacen uniones, la fuerza de la unión es más fuerte, ¿sí? Y mientras mayor sea esta, mientras más elevado sea el producto de las cargas, que el producto de las cargas lo obtengo multiplicando carga 1 por carga 2, se van a básicamente
se van a sentir más atraídos, ¿sí? Bueno, después está el concepto de geometría molecular, que ya lo abordamos, ¿sí? Y luego, bueno, ahí terminamos con esto de uniones químicas, ¿sí? Ahora, en el libro de biociencias, en la fuerza de Van der Waals, nombra una más, que es el enlace ion-dipolo, ¿sí? El enlace ion-dipolo sería, yo tengo acá un dipolo, sería una molécula polar, que acá tiene una zona parcialmente positiva y una zona parcialmente negativa. Entonces yo tengo acá un ion que tiene carga positiva, entonces es un cation. El cation se va a sentir atraído por la zona parcialmente positiva, se va a acercar y se van a unir. Eso sería enlace ion-dipolo. Y si yo tengo acá un ion que tiene carga globalmente negativa, es un anión y se va a sentir atraído por esta molécula polar con su zona parcialmente positiva, realiza una unión y esto es un enlace ion-dipolo, ¿sí? Y con eso terminaremos la parte de uniones químicas.